Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ha sido una noche de cierta calma, pero en un planeta que prepara todo para la tormenta. Even though Iran reserve its full and legitimate right under international law to defend itself. Irán no piensa sentarse a negociar sin antes dar una respuesta por la vía militar, porque ha dicho esta noche su embajador ante la ONU, se trata de su derecho a la legítima defensa. Amenaza a Estados Unidos, de quien dice que ha sacrificado su propia seguridad para salvar a Benjamin Netanyahu, y afirma que van a mostrar su fuerza y dignidad al mundo. Donald Trump, que rompió el pacto nuclear con Irán en su primer mandato y ha acabado ahora con más de 40 años de política de contención con Teherán, ha vuelto esta noche a poner en duda la continuidad del gobierno iraní y ha sugerido un cambio de régimen. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala a Estados Unidos por haber dado un paso que, dice, empeora la situación en una región siempre tambaleándose. Corremos el riesgo de bajar por un agujero, represalia tras represalia, ha dicho Guterres. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Reunido de urgencia esta madrugada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reflejado lo imposible de un acuerdo en este punto y las posiciones todavía más lejanas desde que Estados Unidos decidió bombardear instalaciones nucleares de Irán en su apoyo a Israel, que fue quien inició los ataques hace 10 días. This is the moral difference between us and them. La diferencia entre ellos, Irán, y nosotros, Israel, es que ellos buscan el caos, nosotros el orden. Ellos construyen armas para destruir el mundo, nosotros alianzas para protegerlo. Así explicaba esta noche el modo de proceder de Netanyahu, el embajador israelí ante la ONU, cuyo país, esta madrugada, ha vuelto a bombardear el campo de refugiados de Han Yunis en Gaza, según informa Al Jazeera. Se desconoce todavía el número de víctimas. El mundo árabe expresa su repulsa al bombardeo de Estados Unidos y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advierte del peligro de llegar al punto de no retorno hacia la guerra mundial. Así, en este clima, ahora la pregunta es ¿qué hará Irán? Que dice preparar una respuesta de la que no ha dado todavía detalles. Desde Oriente Próximo, Miguel Flores, buenos días. Buenos días, Ángeles. Eso es. Turquía alerta de un conflicto global y Rusia y China piden una tregua ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Teherán va definiendo poco a poco su venganza contra Estados Unidos. En las últimas horas, un asesor del ayatolá Jomeini ha declarado objetivos militares legítimos las bases desde las que Trump atacó Irán. La República Islámica podría servirse de sus milicias aliadas en la región. En Irak, un grupo armado proiraní ya advirtió que las bases americanas se convertirían en cotos de caza. En Yemen, los hutíes han dicho que la respuesta vendrá. Solo es cuestión de tiempo, ha prometido el portavoz del grupo en las últimas horas. Además de atacar Israel y bases americanas, los hutíes podrían volver a bloquear el paso de cargueros por el Mar Rojo, ahora que el Parlamento iraní ha aprobado cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Miguel, gracias. Gracias. Y ese cierre del estrecho de Hormuz, que es clave para la economía mundial, porque por él pasa más del 20% del petróleo y del 15% del gas que se consumen en todo el planeta. Confirmado el cierre, aumentará el precio de ambos, y con ellos el de la gasolina y la electricidad para Europa. Israel también ha atacado a Irán esta madrugada, aunque con menor intensidad que en otras ocasiones, y esta mañana, hace unos minutos, han vuelto a sonar las alarmas. Última hora desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Solo un misil balístico iraní ha llegado esta noche a Israel, que rápidamente el ejército israelí interceptó alrededor de las 3 de la madrugada. Aquí en Tel Aviv las alarmas antiaéreas se escucharon y poco después también las explosiones. Muchos israelíes se desplazaron a los refugios ante el temor de que pudiera ocurrir algo, porque recordemos, ha sido en Tel Aviv donde más muertes se han producido y donde más misiles balísticos junto a la ciudad sureña de Beersheba han logrado burlar el sistema de defensa israelí. Por su parte, Netanyahu en las últimas horas insiste en que está muy cerca de lograr sus objetivos en Irán. Asegura que han infligido daños significativos tanto a su programa de misiles balísticos como a sus instalaciones nucleares. En las últimas horas también Israel ha seguido bombardeando Irán y la tensión aquí en la región sigue creciendo. Hay muchas incógnitas todavía encima de la mesa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer Irán? ¿Y hasta cuándo va a durar esta guerra? Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. That the strikes were a spectacular military success. Fue Trump quien ayer anunció la espectacular operación militar que dijo fue un éxito, pero la prensa de su país se pregunta esta mañana si logró todo lo que pretendía y el Organismo Internacional de la Energía Atómica se limita a sostener que no tiene por ahora información para medir cómo de dañada está la infraestructura nuclear iraní. Lo llamaron Operación Martillo de Medianoche, más de un centenar de bombas, 13 toneladas de explosivos, pero en Washington algunas voces evitan emplear los términos exactos de Trump. Dicen que están evaluando los resultados. Y en su contradicción también intentan ahora contener el alcance de lo que parece casi inevitable. Aseguran que no están en guerra con Irán, que el ataque era puntual y para dejarlo ahí prometen, si es preciso, más y peores ataques. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, una operación con la que Washington asegura haber eliminado las ambiciones nucleares de Irán. Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Palabras del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que hablaba del golpe final al programa nuclear, aunque el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, aseguraba que la evaluación final de los daños tomará algún tiempo, aunque las conclusiones iniciales, dice, indican una destrucción severa. Mientras tanto, ayer los pesos pesados del gobierno, el vicepresidente J.D. Vance y los jefes del Pentágono y de la diplomacia, Pete Hegseth y Marco Rubio, insistían en que Estados Unidos no está en guerra con Irán, sino con su programa nuclear. Y se dedicaron a repetir la amenaza de Donald Trump de que la Casa Blanca responderá con mucha más contundencia si Irán o sus grupos aliados atacan objetivos estadounidenses. De hecho, el Pentágono dejaba claro ayer que el ejército sigue en la región en alerta máxima y preparado para responder si hace falta. Les decía que esta noche Trump ha vuelto a jugar a la amenaza y la tensión a través de las redes sociales, al mismo tiempo que pide a Irán sentarse a negociar. En la que es su red social ha escrito: no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Entre tanto, el mundo intenta desarmar con escaso éxito la tensión que el presidente de Estados Unidos alimenta. Solo Reino Unido apoya los bombardeos sobre Irán, pero aclara que no van a participar en ellos. La posición de la Unión Europea pasa por advertir del peligro de que Irán pueda tener la bomba nuclear, pero en paralelo y a la misma altura del peligro de la escalada. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En unos minutos se prevé que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, intervenga ante la prensa minutos antes de que el Consejo de Exteriores se reúna hoy para estudiar si es posible volver a impulsar la vía diplomática en este momento. Sí, porque la Unión Europea apuesta por una solución negociada. Bruselas pide volver a la vía del diálogo, aunque no condena de forma explícita los ataques estadounidenses. No hay crítica directa a la implicación de Donald Trump en los mensajes que hemos escuchado en las últimas horas de las autoridades comunitarias. La escalada en Oriente Medio, en cualquier caso, va a centrar la reunión de los ministros de Exteriores, que comienza a las 9 aquí en Bruselas. Está ya el ministro Álvarez, que acaba de pedir valentía para impulsar la vía de la negociación. Es la hora de la diplomacia, es la hora de volver a la mesa de negociación. Y por lo tanto yo voy a pedir hoy valentía. Europa tiene que ser valiente para enarbolar la bandera de la paz, para defender el derecho internacional. Álvarez también se ha referido al otro gran asunto que se discute esta mañana, aunque corre el riesgo de quedar diluido por la escalada de las últimas horas, porque la alta representante va a presentar las conclusiones de su equipo sobre la revisión del acuerdo de asociación con Israel, un documento que habla de indicios de incumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. El ministro de Exteriores español ha anunciado que va a pedir a sus colegas la suspensión inmediata del acuerdo, el embargo de la venta de armas y sanciones individuales a todos aquellos que quieran malograr la solución de los dos estados. Enrique, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. En mitad de la escalada propiciada por Donald Trump, España ha llegado a un pacto con la OTAN para evitar el incremento del gasto en defensa que exigía
Donald Trump. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer ese acuerdo que convierte el pacto del 5% en una fórmula flexible que de momento se aplica a España. El compromiso para nuestro país se quedó en el 2,1% del Producto Interior Bruto para invertir en defensa. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Es una victoria internacional que el gobierno, en un momento muy delicado, quiere hacer valer ante los socios, quiere presentarlo como un argumento para mantener viva la legislatura. Sí, Sánchez busca en la agenda internacional el oxígeno político que no encuentra en casa. En la Moncloa ponen el acuerdo alcanzado con la OTAN como ejemplo de por qué el gobierno tiene que seguir, pese al caso de corrupción que afecta a Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, un pacto que sirve al PSOE como elemento de cohesión con sus socios. Se preguntan en el Ejecutivo cómo habría respondido España a los planes de Trump si el gobierno estuviese en manos del Partido Popular, y por eso el presidente, en su comparecencia de ayer en la Moncloa, ponía el foco sobre todo en las consecuencias que tendría para las políticas sociales el incremento del gasto militar. Pasar del 2% al 5% nos obligaría a tener que o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro estado del bienestar, a volver a la pesadilla de los recortes y por tanto a la austeridad. El PP califica de propaganda el acuerdo a través de las redes sociales. Feijóo acusó ayer al gobierno de comprometer el gasto en defensa para los próximos 10 años sin el aval del Congreso ni presupuestos. Sánchez le respondió también en redes, adjuntando la carta del secretario general de la OTAN en inglés y escribiendo: toma, Alberto, que alguien te lo traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Guille, gracias. Hasta luego. De manera que el gobierno intenta hacer valer su perfil internacional, pero cada día una noticia distinta lleva la atención al caso del que intenta huir. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Y es que hoy declaran ante el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García. Santos Cerdán ha pedido más tiempo para estudiar la causa y hay un par de apuntos importantes, Campos. Por un lado, su estrategia de la que ya sabemos algo. Koldo no va a declarar, y por otra parte puede ser relevante esto que hemos confirmado hoy, que ayer Ábalos y Koldo se vieron justo en la víspera de su declaración en el despacho del abogado del exministro. Sí, un encuentro avanzado por La Sexta que confirman a la SER fuentes de la defensa y que se produjo para intentar acercar posturas y planificar una estrategia, pero que concluyó sin una salida clara de cara a las declaraciones de hoy. A partir de las 10 comparece Ábalos, según lo manifestado la semana pasada a la SER, tiene previsto declarar ante el juez. Dijo que una vez visto el informe de la UCO y las últimas pesquisas y de confirmarse estas, ahora es consciente de que fue utilizado por Santos Cerdán y Koldo, que venían de Navarra con una dinámica predeterminada supuestamente corrupta y la introdujeron en el ministerio para intentar influir en las adjudicaciones. Pero las negociaciones de las últimas horas y el temor a posibles peticiones de cárcel tras las revelaciones de la UCO pueden cambiarlo todo. Hay numerosos indicios que señalan a Ábalos, como los audios en los que supuestamente se repartían comisiones. El exministro alegará que ningún dinero o patrimonio le han encontrado y negará que haya visto financiación ilegal en el PSOE. Cuando concluya Ábalos, comparecerá Koldo García, que en principio, como decías, no tiene previsto declarar. Hasta el abierto, Campos. Hasta ahora. Y esa, precisamente, la imagen de Koldo y Ábalos es la que va a intentar explotar el PP, como ha hecho todas estas semanas, presionar para forzar elecciones. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, una semana más el PP no va a dejar de recordar la imagen de hoy en el Tribunal Supremo y no va a dejar de repetir tres nombres: Koldo, Ábalos y Cerdán. El acuerdo con Rute, según fuentes populares, una cortina de humo. Hacen oposición a la OTAN con tal de quitar el foco donde hay que ponerlo. Por eso Miguel Tellado decía que sin presupuestos no hay acuerdo ni porcentaje que valga con la OTAN. Sánchez no tiene presupuestos ni para llegar al 5% del gasto militar, ni tampoco para llegar al 2%, porque no tiene presupuestos y no tiene quien se los apruebe. Y por lo tanto nuestra postura sigue siendo la misma. Sánchez debe convocar elecciones y dar paso a un gobierno honrado. Por eso el PP, aun con Sánchez tirando de agenda internacional, exprimirá estos casos de corrupción y recordará, según esas fuentes, que por mucha terapia que haga con ella no deja de ser un gobierno, un partido y un presidente acorralados. Un PP Ángels que rechaza las fotos de Sánchez en cumbres internacionales y apostilla, si quiere fotos, que suba las de Koldo, Ábalos y Cerdán, que se le va a quedar, dicen, un Instagram precioso. Josu, gracias. A vosotros. Entre las vías de presión del PP hay voces variadas, con matices entre sí, algunas que alimentan la crítica como si lo hicieran desde fuera del partido, aunque sean parte importante de él, como José María Aznar ayer en El Mundo. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales?
que sembró dudas sobre la limpieza de las elecciones generales, sugiriendo que el gobierno podría manipularlas, y hacía referencia al fragmento de los mensajes de la investigación sobre las primarias del PSOE, aunque, al menos de momento, no hay ninguna investigación que avale esa tesis. Varios miembros del gobierno respondieron a Aznar, entre ellos el propio Pedro Sánchez, que escribió: «Solo les gusta la democracia cuando ganan ellos». Las farmacéuticas europeas anuncian inversiones milmillonarias en los Estados Unidos para tratar de evitar los aranceles de Donald Trump. Una fuga de inversiones perjudicial para Europa porque todo el dinero que se destine dejará de invertirse aquí. Con esto las empresas buscan que la política comercial de Washington les afecte lo menos posible, trasladando allí nuevas fábricas y centros de investigación o negocios. Es una información de Mariola Lourido. Las principales farmacéuticas europeas redirigen su estrategia hacia Estados Unidos para sortear los aranceles de Trump. La que más invertirá es Roche, 50.000 millones de dólares en nuevos centros de I+D y nuevas fábricas de medicamentos. Novartis ha anunciado 23.000 millones en 10 instalaciones en Estados Unidos. Sanofi ha comprado una empresa médica estadounidense por 8.000 millones. AstraZeneca prevé un gasto inicial de 3.500 millones como parte de su plan para crecer en el mercado de ese país. Tadeca se lleva 30.000 millones. A la lista se suman Merck, Glaxo, hasta hay pequeños laboratorios españoles como Horizon o Almiral con 100 millones de euros. Las inversiones se fugan hacia Estados Unidos y también el empleo. Por ejemplo, Roche se compromete a crear 12.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Y en 10 minutos todo el análisis de la actualidad en El Abierto. Hoy con Antón Losada, Cristina Monge e Ignacio Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.